Estimados, estimadas, soy Wilmer Nahán Díaz, profesor que está acompañando el proceso de reformulación de la educación a distancia de la UNA, actualmente en la Dirección de Educación a Distancia. Desde hace algunos meses se ha venido trabajando en este replanteamiento, el cual suscitó el proyecto de desarrollar lo que es una política de educación a distancia, la cual pues viene a desmitificar muchos procesos y lo que genera es justamente caminos visibles en términos de documentación para que los diversos actores de la comunidad educativa puedan desarrollar la modalidad en términos de pertinencia, en términos de objetividad y en términos de las características de la ciudadanía interesados en estudiar programas a distancia. Ustedes observan lo que es una plataforma. A la DGT se ha solicitado un correo institucional y se ha solicitado también la creación de esta aula virtual, la cual se estará alimentando en la medida de que vayamos desarrollando cada uno de los insumos que involucra hablar de la política de educación a distancia. En este momento trabajaremos y reflexionaremos lo que es los avances de la política de educación a distancia. Ustedes ingresan a lo que es a la pestaña de políticas y ustedes encuentran esta presentación, la cual en este momento daremos a conocer. Bien, la presentación denominada Sistema de Educación a Distancia, avances en materia de la política. Esta es la portada de la política que hemos solicitado se diseñe para su construcción. La política posee la siguiente tabla de contenido, la cual inicia con una presentación, antecedentes, objetivos de la política, enfoques, el alcance, lo núcleo que significa las líneas de acción, el monitoreo y evaluación, las referencias y los anexos que determinará la misma. En esta presentación abordaremos algunos de ellos de manera gráfica y que más adelante podamos reflexionar. En cuanto al propósito de la política busca establecer criterios, lineamientos y procesos que orienten el desarrollo pertinente de la educación a distancia a nivel superior universitaria en Honduras. Ya acá vemos algunos elementos sobre el alcance de la misma. En cuanto a sus antecedentes, en principio, nosotros hemos desarrollado lo que es un marco referencial teórico en el cual se define lo que es la educación a distancia en dos tópicos. Uno a nivel de estado del arte, o sea, la producción intelectual asociado a la educación a distancia como campo de estudio de la pedagogía y en segundo lugar, pues las definiciones o denominaciones que la universidad mediante su normativa posee. La educación a distancia en los últimos tiempos ha experimentado una integración profunda de la tecnología con enfoque en el aprendizaje adaptativo, el tema de la inteligencia artificial, la realidad virtual y aumentada, ofreciendo oportunidades educativas a una gama más amplia de personas en todo el mundo. Acá nos plantea ya este desafío. eh, Valladolid 2024. Según el Reglamento de Educación a Distancia, la modalidad se expresa mediante la educación semipresencial, la semipresencial con mediación virtual y por último la virtual. Esas son las expresiones que según reglamento posee. En segunda instancia, tenemos las producciones asociadas a la educación a distancia, que también son referentes en términos de lo que estamos pensando y validando como política. En principio, en principio el reglamento de educación a distancia del 2014, el cual acá vemos nosotros una captura de pantalla de la misma. La educación a distancia en la UNAP, un documento conceptual de igual manera, acá se encuentra la imagen de su portada. Otro documento es las redes educativas regionales de la UNAP para la gestión del conocimiento. Acá tenemos de igual manera el documento. Como número 4 tenemos el manual del tutor, que también es un documento producido desde el sistema de educación a distancia a través de la dirección.
Continuamos con otros estudios que se están desarrollando en términos de fortalecer o argumentar la necesidad de esta política. En principio, se está desarrollando este estudio sobre la educación a distancia a nivel de CRAED y telecentros. Este estudio lo está desarrollando investigadores de la Facultad de Ciencias Sociales en conjunto con personas de la Dirección de Educación a Distancia. Ya han levantado la información, ya solo quedan pendientes como dos estudios de caso para ya pasar a la fase de análisis e interpretación de la información. De igual manera, se está estructurando, construyendo el estudio nacional sobre la educación a distancia. Acá también en convenio con la Facultad de Humanidades y Artes y la Facultad de Ciencias Económicas, quienes han puesto a disposición el tema de investigadores para en conjunto con nosotros construir metodológicamente este trabajo que nos permita pues identificar las necesidades académicas de ampliación y creación de oferta de programas formativos sobre educación a distancia desde la perspectiva de estudiantes, desde la perspectiva de docentes, desde la perspectiva de los gestores y autoridades de la institución. Luego tenemos también como parte referencial que fundamenta nuestra política la perspectiva internacional. Con ello, el acompañamiento y validación de procesos de parte de la CUAED y SUAYED, que son instancias encargadas de la educación a distancia en la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, y también la referencia de UNED España, quienes hemos identificado, repito, como instancias en las cuales tienen ardua experiencia y sus experiencias pues vendrían a fortalecer nuestra política en términos de el qué hacer. Por último, tenemos un documento que si bien acá aparece hasta este punto, que es el instrumento para el desarrollo de la guía didáctica multimodal, la cual se desarrolló desde la Dirección de Educación a Distancia y que en el marco de esta política también se está sometiendo a un replanteamiento. Esto lo menciono porque si el sistema de educación a distancia requiere de un modelo, de un sistema y requiere de estas perspectivas claras en términos de los procesos, pues hay que replantear en base a la flexibilidad de lo que esto requiere, ¿verdad? Como sistema. Pasamos a lo que son los principios de la política. Los principios de la política. Los principios que hemos determinado hasta el momento y que son abiertos también a crear otros, ya que estamos en construcción, uno es la apertura, la flexibilidad, la movilidad, la interactividad y la inclusión. O sea, la política tiene que demarcar un quehacer en sus dimensiones en las cuales abarque las diversas miradas de cómo la educación a distancia debe de ser en términos de esa pertinencia requerida como institución pública. Luego, el alcance de la política es a nivel de educación superior universitaria, debido a que como sistema de educación superior, pues tenemos que generar claridad en los procesos de cómo otras universidades estiman sus sistemas de educación a distancia. Y nosotros como Universidad Nacional Autónoma de Honduras, pues tenemos que regir justamente esos procesos. Lo medular de la política son sus líneas de acción que se han construido alineadas en tanto a la planificación estratégica de la universidad. Por ello, vemos que alguna coincidencia en algunos. Como número uno, tenemos la línea de acción de desarrollo académico, la línea de acción de innovación educativa, desarrollo de la investigación científica, desarrollo de vinculación, bienestar estudiantil y gestión organizacional. En cuanto al desarrollo académico como línea de acción, se han determinado estas dimensiones, las cuales algunas ya se han venido trabajando, o sea, a profundidad. Entre ellos tenemos el modelo educativo, que más adelante lo presentaremos en cuanto a sus criterios mínimos o su estructura. Tenemos también la ampliación de la oferta educativa,
los programas de acompañamiento docente, el protocolo de acompañamiento curricular en sus en sus diversos escenarios, como en términos de diseños y rediseños curriculares, en sus diversos tipos, como ser a nivel técnico, a nivel de licenciatura, posgrados, educación continua, incluso creación de recursos abiertos. Siguiendo, tenemos la programación didáctica de la modalidad a distancia, que este es un insumo primordial para la generación de programas. Luego está la promoción de redes académicas, las microacreditaciones o las microcredenciales. Es un tema desafiante, pero que se debe de realizar. Y por último, los cambios en la normativa existente. Esta dimensión de cambios en la normativa existente la vamos a encontrar en todas las líneas de acción, y esto implica que si en el debate sobre la investigación, ejemplo, eh, la investigación está adjudicada a una dirección, la cual tiene sus propios procesos ya normados. Entonces, en esos procesos se deben de evidenciar el acompañamiento en términos de educación a distancia y otras dimensiones que se pueden construir a partir de estas reflexiones. Continuando, la línea de acción, innovación educativa. Lo fundamental acá es de hablar de un ecosistema de innovación tecnopedagógica de la educación a distancia, la cual, adelante, vamos a hablar de cuáles son esos criterios centrales para la misma. Y la producción de recursos académicos, el acompañamiento tecnopedagógico y, repito, cambios en la normativa existente y otros que se puedan generar a partir de estas reflexiones que estamos generando. En cuanto al bienestar estudiantil, en la modalidad de distancia se debe de crear un programa de acompañamiento estudiantil, y esto estratégicamente se construye identificando las instancias que trabajan con estudiantes. Y ya lo tenemos en el microespacio, ejemplo, las coordinaciones académicas, la Vicerrectoría de Orientación y Asuntos Estudiantiles y desde el CED y otras instancias. El tema de las prácticas profesionales, becas y redes de intercambio estudiantil, promoción de congresos, encuentros estudiantiles. En congresos entran también docentes que se promocionen. La promoción de seguimiento a egresados de la modalidad nos daría datos importantes que fortalecerían otras dimensiones, como lo veremos adelante en términos del observatorio y la educación a distancia. También las estancias infantiles, que ya tenemos algunas experiencias mínimas, de hecho, para aquellas personas que tienen bebés y pues en el espacio se les facilite un lugar en donde pedagógicamente los niños puedan ser cuidados mientras sus madres estén en proceso educacional. Y por último, tenemos los cambios en la normativa existente. Sobre el desarrollo de la vinculación, ya esta línea se trabajó con la dirección de vinculación en términos de validar algunos procesos. Y en principio, involucra la creación de protocolos para el desarrollo de proyectos en educación a distancia, o sea, la vinculación en términos de el observatorio de educación a distancia, que nos permita tener prospectivamente decisiones, o que nos permita tomar esas decisiones, o de igual manera cómo la educación en el país y cómo en otros escenarios se desarrolla desde la modalidad. De igual manera, el desarrollo de la vinculación o la dirección de vinculación tiene su propio catálogo, en donde el cual se deben de incluir los proyectos de la modalidad, la promoción de redes de colaboración institucional y, por último, los cambios en las normativas que se puedan generar. Seguido, el desarrollo de la investigación científica. De igual manera, ya tuvimos dos ejercicios, talleres con las personas involucradas para fortalecer estas dimensiones.
En principio, los protocolos de atención a los proyectos de investigación en términos de educación a distancia, las revistas, los grupos de investigación, los eventos académicos de divulgación, los incentivos a la investigación, la creación de líneas de investigación propias de la educación a distancia y el catálogo de proyectos de investigación. Si vemos, hay una coincidencia en gran medida con la línea de acción anteriormente presentada. En cuanto a la gestión organizacional, en principio se desarrolla lo que es el sistema de educación a distancia desde esa perspectiva organizacional. Más adelante veremos el ejemplo de lo que se ha trabajado con ello. Luego, el sistema de aseguramiento interno de calidad con fines de acreditación, un sistema de análisis de datos con estudios prospectivos y también se deben de generar cambios en la normativa existente. La política orienta hacia ello. Dentro de lo medular, que se ha avanzado mucho, tenemos el modelo educativo de educación a distancia, el cual se define como aquel documento que da la mirada o la perspectiva de cómo la educación a distancia se desarrolla desde diversas ópticas, ya sean pedagógicas, de administración, seguimiento, etcétera. Acá observamos lo que es la portada del modelo educativo de educación a distancia, la cual contiene una presentación, una introducción, un marco institucional, o sea, el tema de que está alineado con otras políticas internas, la fundamentación del modelo educativo, acá es interesante, en términos de la concepción de la educación a distancia a nivel superior universitaria. El modelo de educación a distancia de la UNA, ¿cómo se va a definir? ¿Cómo se define? La andragogía y modelo educativo. O sea, la andragogía como un enfoque teórico de interpretación del sujeto educando en un campo de educación superior y en la modalidad a distancia. Luego, los principios que son bastante coincidentes con los de la política, en donde el principio fundamental es la flexibilidad de la educación en la educación a distancia. El modelo define algunos componentes, define tres componentes. En el principio, el componente académico, donde conceptualiza los agentes educativos, en donde conceptualiza lo que es la concepción curricular en la educación a distancia, la didáctica desde la educación a distancia, la tecnología, la investigación, la vinculación, la evaluación en educación a distancia. Acá, repito, este es el documento y estos son los fundamentos que el docente con función asesora o tutora tendrá para problematizar su asignatura, su curso, su programa formativo. Luego el componente administrativo que implica el tema de la planeación y la gestión, el componente de innovación tecnológica, donde se habla del ecosistema de virtualización, se habla del ecosistema de innovación tecnopedagógica de la educación a distancia, las plataformas estudiantiles, el sistema bibliotecario, las academias, etcétera. Este es un primer ejercicio de cómo estamos nosotros desarrollando el modelo educativo, de cómo se está desarrollando el modelo educativo y si identificamos acá cada uno de esos elementos macros son los que en la política van en esa columna de criterios mínimos para el cumplimiento de la dimensión alineada a la línea de acción general. Otro proyecto fuerte que estamos construyendo, o sea, que tenemos elementos suficientes para plantearlo como propuesta, es el sistema de innovación tecnopedagógica del sistema de educación a distancia, en el cual se han determinado, pues, sus elementos centrales o sus dimensiones. Acá tenemos el ecosistema, tenemos la portada del documento y el contenido de la misma involucra antecedentes, objetivos, la alineación con la política. Ya recordamos la línea de acción máxima que es desarrollo de la innovación tecnológica, las dimensiones
y dentro de sus dimensiones están la administrativa y de gestión, la académico-educativa, innovación tecnológica, la operativa, luego las instancias que implica el hablar de un ecosistema, el monitoreo de evaluación, la bibliografía y anexos. Si vemos, son documentos fuertes que nutrirán lo que es el quehacer de un ecosistema. Las dimensiones, las grandes dimensiones del ecosistema son la administrativa de gestión, que implica gestión de recursos, planificación de procesos, gestión del talento humano, convenios y énfasis también en las microcredenciales, microacreditaciones. Luego, en la dimensión 2, la académica educativa, el modelo educativo. El ecosistema está directamente alineado con el modelo educativo. Ya vemos acá como si es un sistema, ¿verdad? Los elementos centrales son el modelo educativo, el plan de estudio. O sea, cuando se plantee la creación de algún tipo de recurso, o sea, el plan de estudios es el primordial. La programación didáctica, el diseño instruccional, la propuesta metodológica de diseño de formación continua. O sea, entendemos que se debe fortalecer los diseños instruccionales en base a esos principios de flexibilidad, en base a esos principios de heterogeneidad y demás. También deben de existir guías metodológicas para la creación de recursos abiertos o en este caso en la formación continua cuando hablamos de diplomados o algún otro tipo de formato curricular para entender estos procesos de formación. También el protocolo de acompañamiento curricular, la calidad, la intervención de la calidad, las microcredenciales y otros. En tercer punto, la innovación tecnopedagógica como dimensión del ecosistema. Tenemos la capacitación y actualización permanente, o sea, entre los actores. Entonces, desde el SED debe de nacer esos lineamientos para que eso se construya. La infraestructura de red, las plataformas y software, inteligencia artificial en los procesos educativos, la seguridad informática, repositorios y otros que en estas discusiones nutriría para pasar más allá de ser. Por último, la dimensión operativa, donde involucra el soporte técnico, la gestión de proyectos tecnológicos, el monitoreo y mantenimiento, seguimiento, monitoreo y acompañamiento de los procesos y otro. Esta es la parte en tanto conceptual o de los procesos orgánicos o documentados que nos llevará a identificar las instancias involucradas directamente en este ecosistema. Si nos fijamos, en todas aparece la dirección del sistema de educación a distancia como ente veedor, ente regulador, orientador de los procesos. En la parte académica tenemos el involucramiento de la dirección del sistema de educación a distancia, la dirección ejecutiva de gestión tecnológica, dirección de innovación educativa, campus universitario, las facultades y unidades académicas. En segundo momento, en cuanto a la administrativa y de gestión, la dirección del sistema de educación a distancia, los campus universitarios, facultades, unidades académicas, dirección ejecutiva de gestión tecnológica, dirección de innovación educativa y otras que estén implicadas. En la académica, la dirección del sistema de educación a distancia, campus universitario, facultades y unidades académicas, dirección ejecutiva y dirección de innovación educativa. Por último, siguiendo con la académica educativa, sigue la Vicerrectoría de Relaciones Internacionales, la Vicerrectoría Académica y la BOAE. Esa es como, digamos, un tema de un programa bajo convenio, o sea, a distancia, entonces estas instancias están implicadas. Está la Dirección del Sistema de Educación a Distancia, la DAF, la Dirección del Sistema de Estudios de Posgrado, los campus universitarios, facultades y unidades académicas, Dirección de Innovación Educativa, la Dirección de Docencia. Acá vemos los niveles en los cuales el ecosistema se inserta.
a nivel de técnicos, a nivel de licenciaturas, posgrados, educación continua, cuando hablamos de diplomado o algún otro formato de formación como talleres. Y por último, los recursos abiertos en términos de acompañamiento estudiantil y docente. Son recursos que tienen que estar en el sistema para que los actores claves de la acción educativa, como estudiantes docentes, tengan acceso. Y acá colocamos un ejemplo. O sea, la normativa APA es aplicada, digamos, en todas las facultades de ciencias sociales, en la facultad de humanidades y artes. En el sistema debe existir un MOOC, debe existir un recurso en el cual se explique cómo se aplican las normas APA para que en el momento en el cual el estudiante esté trabajando un ensayo de X, Y, Z asignatura, pues pueda recurrir y así fortalecer su proceso formativo. De igual manera, estos niveles, recordemos, ¿verdad?, que siempre están supeditados a diseños o rediseños curriculares o actualizaciones curriculares. Entonces, el ecosistema en términos de ello también se mueve. Ya para ir cerrando, se presenta lo que es la estructura organizacional del sistema de educación a distancia. Tenemos la portada del documento y acá tenemos la macroestructura, que va desde el Consejo Universitario, sus niveles supeditados como el Consejo Directivo, la DES, el Comisionado Universitario, la JDU, Rectoría, las vicerrectorías. Especialmente en las vicerrectorías, nosotros encontramos esa alineación de las líneas de acción de la política. Y va a implicar que en estas instancias, sobre todo en la Vicerrectoría de Relaciones Internacionales y la BOAE, exista una unidad de educación a distancia. Porque si hablamos de que a mediano plazo tengamos más de 10 programas en la modalidad, entonces tendremos un requerimiento de procesos arduo y por lo tanto deben de existir esas unidades que están alineadas a nivel estructural con las unidades de educación a distancia que se encontrarán a nivel meso en las instancias, ejemplo, la Dirección de Investigación Científica, la Dirección de Vinculación Universidad-Sociedad, la Dirección de Docencia, lo que es el Instituto de Profesionalización Docente y otras. Entonces, ahí tendremos nosotros lo que son las unidades de educación a distancia. Se coloca enlace porque quizá hasta el momento ha funcionado el tema de hablar de enlace, pero normativamente no se encuentra ese proceso. Entonces, mejor hablar de una unidad que atienda, pues, a nivel general lo que es la educación a distancia. A nivel meso, nosotros acá identificamos, repito, la alineación entre las líneas de acción con estas instancias de gestión académico-administrativo que son de alto impacto para nuestra modalidad. A nivel de microestructura, encontramos lo que son los campus universitarios, las facultades y las unidades académicas, en donde es necesario hablar de que existan unidades de educación a distancia. Coloco el ejemplo de Facultad de Humanidades y Artes y la Facultad de Ciencias Económicas, que actualmente tienen experiencia en sus tres niveles en términos de educación a distancia, en técnico, licenciatura y posgrado, pues ya se pueden construir esas unidades de educación a distancia como un proyecto piloto para identificar pues la pertinencia de los procesos o incluir cosas que no estén previstas como dirección de educación a distancia desde la perspectiva de los actores clave. Luego, los coordinadores regionales de la educación a distancia es una necesidad. Los jefes de departamento tienen mucho trabajo con la educación a distancia, los coordinadores de carrera y sobre todo el docente, con función asesora y con función tutora. O sea, si se fijan, esta microestructura, la mesoestructura, sobre todo se trasladan
calzan mucho o muchísimo con el ecosistema de innovación tecnopedagógica. O sea, el docente debe de tener a la mano lo que es el modelo educativo, la programación didáctica, debe tener el diseño instruccional, todos estos elementos para poder pensar sus conocimientos, sus asignaturas en el en el marco de la educación a distancia. Con esto concluiríamos el proceso de dar a conocer los avances en materia de la construcción de la política de educación a distancia. Llegaríamos al proceso de reflexiones y pensar en una nueva historia de la UNA. Agradecidos con ustedes.